Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Kimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales, esperando que esta semana estén teniendo una buena semana. Acá en Chile actualmente estamos en días de festividad por la independencia de nuestro país que ocurrió, según nos dice la tradición, el 18 de octubre, aunque algunos hablan de que en realidad esto pasó en febrero. El día exacto no lo recuerdo, no sé si el 12 o el 20 de febrero. Según tengo entendido, puedo estar equivocado. Pero por tradición lo celebramos en 18 de octubre, así que así han sido días de festividad, de fiesta, de compartir con los compatriotas y también con aquellos extranjeros que han llegado a este país y que de una u otra manera se han asentado con nosotros. Compartir acá en Chile la empanada, el asado, algunos toman chicha, otros toman terremotos. El terremoto es algo mucho más moderno. Yo la verdad es que no tengo nada contra el alcohol, pero yo por lo general no bebo. Y así que yo celebré con Coca-Cola. Pero también tuve mi momento de celebrar esta fiesta y compartir con amigos, amigos de acá de Santiago. También celebramos con los hermanos después del culto, el domingo anterior, an- eh, eh, no este domingo, el domingo anterior a este domingo celebramos por adelantado la fiesta. Y, y nada, pues, felices fiestas patrias a mis compatriotas, que espero que hayan celebrado con mesura, no estoy, no lo puedo asegurar, pero bueno. Bueno, también eh, ya nos hemos enterado varios de las noticias de Steve Lawson y su caída en un pecado de índole, eh, no sé si llegó a ser sexual, pero de la categoría de los pecados de fornicación, en cierto sentido. Y solo decir esto que aquel que esté firme cuide que no caiga. Steve Lawson era un pastor renombrado y cayó. Así como Pedro, que para algunos es su primer papa, también cayó y cayó feo la noche que el Salvador fue entregado. Así como David, un hombre cuyo corazón estaba en conformidad con el corazón de Dios, cayó. Y así como todos nosotros, si revisamos nuestras vidas y nuestros pasos, y no me refiero a antes de ser cristiano, miremos un poco después de ser cristiano, eh, varios hemos caído. Esa es la verdad. El que esté firme, cuide que no caiga. Eh, yo mismo reviso mis pasos atrás y recuerdo varias caídas feas que me mandaban mi caminar cristiano, de las cuales Dios me disciplinó fuertemente, um, y que me mantienen en humildad constante. Eh, por lo tanto, nuestra actitud como creyentes no debería ser el alegrarnos ante la caída de Steve Lawson, sino el rogar que la disciplina a la cual está siendo sometido ahora, y en la cual yo tengo entendido que él voluntariamente se sometió como corresponde a un buen cristiano, porque una caída no te quita no te quita el manto, no te quita la identidad, porque como cristianos confesamos que somos pecadores también, y que si no somos asistidos por la gracia nosotros podemos caer también, y feo incluso. Todas las confesiones calvinistas hablan de eso. Eh, pero tengo entendido que él se sometió de buena gana, así que nuestro deber es orar por él, orar por su familia, eh, orar por aquellos que admiraban al pastor Lawson, Steve Lawson, y que esto no sea una piedra de tropiezo en sus caminos. Y, y aquellos que quieran hacer leña del árbol caído en este sentido,
le advierto, el que esté firme cuide que no caiga. Tú te puedes alegrar de aquel que cayó por su caída en estos pecados de inmoralidad. Puedes hacer fiesta, puedes hacer leña sobre eso. Pero Dios te va a visitar y te va a demostrar que tú no eres mejor. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo doy por firmado. Como decimos acá en Chile. Te lo doy firmado, como decimos acá en Chile. Así que no te alegres cuando veas a tu enemigo caer. Al contrario, teme, teme, porque si él cayó, tú también puedes caer. Y que su caída te enseña a ti a estar más en comunión con Dios. A ti y a mí, por supuesto. Que yo no soy... Si Steve Lawson cayó, ¿quién soy yo para...? Yo no soy mejor que él, esa es la verdad. Así que en realidad, eh, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios restaure al hermano, que Dios sane a su familia, porque las caídas afectan familias completas. Y que aprendamos a ser más humildes, a ser misericordiosos, porque el que da misericordia va a recibir misericordia. Ponte en su lugar, eh, no en el lugar de él como habiendo caído, o sea, en el lugar de él como luego de caer buscar restauración, buscar disciplina, volver, confesar su pecado, arrepentirse. Como si tú fueras él en ese estado, en esa circunstancia. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué quieres? ¿Qué querrías tú que tus hermanos hicieran por ti? Que te recibieran con cariño, que te sanaran con su amor, que te restauraran con la palabra de Dios. Eso es lo que uno quiere después de caer, de los hermanos. Cuando uno cae y se arrepiente y quiere volver al camino, quiere eh, restaurar la comunión perdida, restaurar la paz perdida, quiere que los hermanos, en vez de sacar las antorchas y prender la leña, quiere que los hermanos sean misericordiosos. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Si nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, fuimos perdonados de nuestras caídas. Y nosotros nos vamos al hermano que se arrepiente, que vuelve, lo vamos a tratar así, tirándolo a la hoguera. No, ni siquiera al enemigo, ni siquiera al enemigo. Así que esto es una lección para todos, todos. Yo no me excluyo de esto. Yo también soy parte de este andar. Así que eh, Dios ten misericordia de nosotros y manténnos firmes en el camino. Eso. Que el pastor Steve Lawson, que el hermano Steve Lawson sea restaurado completamente, que su familia sea sanada y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el perdón de los pecados. Y para eso se necesita amor. Amor. Eso, hermanos, amor. Y es de eso precisamente que el tema que voy a hablar ahora. Hace unos días atrás, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Tuve un diálogo con Ruby Rosado, con quien ya he tenido diálogos antes. En un video en donde él, analizando ciertos videos y entre esos videos que analizaba unas palabras mías, él quiso hablar sobre el amor de Dios desde la perspectiva del calvinista. Por supuesto, yo no me adjudico el monopolio del calvinismo, pero sí represento una posición dentro del calvinismo. Voy a ponerme medio progre hablando de calvinismos. Pero bueno, dentro del calvinismo hay distintas perspectivas, unas más consistentes que otras, en mi opinión. Y yo represento la que yo sostengo, que en realidad los elementos son comunes a todas las ramas del calvinismo con referencia a lo que es el amor.
Pero cuando trasladamos ese amor del amor de Dios a la criatura, ahí ya empiezan las inconsistencias en algunos momentos. Sin embargo, si bien voy a tratar eso brevemente en el bosquejo en el cual yo me voy a guiar para este discurso, mi enfoque principal es hablar del amor de Dios hacia sí mismo. Buscando mucho material, encontré algunas cosas, pero no tanto como me hubiera gustado encontrar. Sí di con algunos libros que voy a empezar a leer, uno de Jonathan Edwards que no conocía, que me interesa mucho. También hay un pastor, bueno, hay un pastor al cual yo no, personalmente no sigo mucho, no leo mucho de sus cosas, pero que en este tema él sí ha escrito bastante, y es John Piper, que habla sobre el amor de Dios por sí mismo. Y es un tema escaso. Generalmente cuando las teologías sistemáticas que yo consulté, con algunas excepciones, por ejemplo la dogmática de Hoxima, que trata el tema desde una perspectiva partiendo del amor de Dios hacia sí mismo, por lo general cuando pasan a hablar del amor de Dios, se enfocan en el amor de Dios hacia sus criaturas. Yo creo que eso, si bien es importante, en realidad es insuficiente cuando nosotros queremos hablar del amor de Dios, porque Dios es amor antes de que existieran sus criaturas. Por lo tanto, eh, si nosotros vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que necesariamente pasar por esa etapa, pasar por ese momento, si es que se me permite acomodar un poco el lenguaje, pasar por ese momento en cuando Dios solamente era Él como Trinidad, siendo sin nada aparte de Él mismo, antes de la creación, antes de los tiempos, de los siglos, antes de la fundación del mundo. Eh, entonces, quiero hablar de ese tema. ¿Por qué razón? Bueno, a mí me motivó a hablar de este tema porque Ruby va a hacer un video, según lo que tengo entendido por su canal, en donde él va a seguramente tomar alguna sección de lo que yo dije eh, en nuestra conversación, en donde él enfatizaba el hecho de que la perspectiva que yo estaba presentando presentaba a Dios como un ególatra, un sinsentido desde mi perspectiva. Y él, y tanto él como otros que con los que interactué, em, contrario a lo que yo menciono ahí, y yo hice notar el contraste, para ellos era reprobable que Dios fuera ególatra, por decirlo así, mientras que desde mi perspectiva, que en realidad él no es ególatra, porque el ególatra es adorar al yo, aquel que no es Dios. Pero Dios es como raro, ¿no? Dios se tiene que adorar a sí mismo, si es que puedo usar la palabra así. Dios debe adorarse a sí mismo porque no hay más Dios que Él. Y Dios merece ser adorado y requiere la adoración de todos sus seres racionales. Por lo tanto, eh, lo que ellos veían como algo reprobable, yo lo veía como un elemento necesario de lo que significa ser Dios. ¿Ok? Y no voy a tomar una perspectiva crítica de los argumentos que se dieron en ese video. Si bien fui impulsado por el hecho de que Ruby va a hacer un video sobre este tema, yo prefiero tomar una perspectiva más pedagógica. Mi intención es que analicemos el tema eh, poco a poco para que vayamos armando el asunto y logremos entender qué es lo que es el amor de Dios, principalmente desde el amor de Dios hacia sí mismo. ¿Ok? Para eso hice este bosquejo, que es el fruto de mis investigaciones, y en este punto aprovecho de dar gracias a muchos hermanos de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, a la cual yo pertenezco, que amablemente me alcanzaron mucho material y mucha información. Les agradezco a ellos, también les agradezco a los hermanos que están en mi grupo de WhatsApp, al cual ustedes pueden acceder en el link que voy a dejar acá abajo. Em,
que también me dieron comentarios al respecto. Por supuesto, les adelanto que esto no va a ser una exposición exhaustiva del tema. Posiblemente muchas preguntas van a quedar en el aire, van a haber pasajes que yo no voy a tratar en específico. El típico pasaje del Sermón del Monte Mateo 5, creo que era el 45, 40, no me acuerdo, pero donde el amor se habla de que Dios, de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, que eso también es una perspectiva del amor, pero no me voy a enfocar, no voy a tratar, por lo menos en este video, no voy a enfocarme en todo eso, me voy a enfocar en el amor de Dios por sí mismo en primer lugar y por qué razón es necesario que sí sea y las evidencias de la Biblia que la Biblia nos da y la razón y lo que otros teólogos han dicho sobre este asunto para arrojar más luz al asunto, al tema y podamos entender el porqué de las cosas, ¿ok? Y de esta manera profundizar en nuestro conocimiento del amor de Dios para que nosotros a la vez, teniendo este conocimiento, podamos amar más a Dios, ¿ok? Amarlo como se debe amar. Y amando a Dios podamos amar a nuestro prójimo de la mejor manera posible. Por lo tanto, ese es el enfoque que yo voy a tomar, un enfoque pedagógico, ¿ya? Para esto yo hice un bosquejo que les voy a mostrar ahora, que por si acaso eh, mis bosquejos me los pueden pedir, los que yo he usado, me los pueden pedir en el grupo de WhatsApp, si es que se llegan a unir. Y antes de yo hacer los videos, los envío a mi grupo de WhatsApp. Es como por decirlo así, es un beneficio para la gente que está en mi grupo de WhatsApp para que los tengan y los revisen y los analicen. em, Previo a yo hacer el video. ¿Ok? Por supuesto, en mi grupo de WhatsApp yo los puedo entregar a quienes quieran acceder a ellos. He hecho muchos bosquejos, el de los videos que tengo acá en mi canal. Hay algunos videos que no hice con bosquejo, pero hay otros que sí, y esos quizás les puedan servir a ustedes y me los pueden pedir de existir algún bosquejo al respecto. ¿Ok? Vamos entonces. Ya, el bosquejo tiene mucho texto, como se dice por ahí. Así que voy a ir leyéndolo y donde yo considere que haya que hacer alguna aclaración o se pueda profundizar en algo, yo me voy a detener eh, eh, para hacer los comentarios respectivos, ¿ok? El bosquejo lo titulé de la siguiente manera. Egocéntrico, no, teocéntrico. El amor de Dios por sí mismo como máxima virtud y como necesidad lógica, ¿ok? El hecho de, como máxima virtud, es decir, el acto como el acto moral y virtuoso supremo que cualquier ser, agente racional puede ejecutar y como necesidad lógica, es decir, a la luz de lo que el amor es, necesariamente se va a concluir de forma lógica que la forma en como yo defino el amor de Dios aquí es la que tiene más coherencia, por decirlo así. Es la coherente, especialmente con el texto bíblico. ¿Ya? Entonces vamos, dice, quiero verificar si... Ya, perfecto. Ya, dice, si bien el amor como idea califica múltiples relaciones en la palabra de Dios, el enfoque de este bosquejo será el amor de Dios por sí mismo. ¿Ok? Como ya lo dije anteriormente. Vamos a partir con las definiciones, yo creo, porque este es el paso más importante que se ha de dar, el paso de las definiciones. ¿Ok? Cuando dos personas hablan, muchas veces los diálogos se vuelven infructíferos. ¿Por qué? Porque las ideas que tienen en la mente no son las mismas. Entonces pueden estar hablando sobre un mismo tema, incluso sobre un mismo término, pero ambos van a tener ideas diferentes de lo que ese término significa. Y muchas veces los diálogos se vuelven infructíferos. Y yo tomo otro enfoque. Si se fijan bien en los videos en los que he participado con Ruby Rosado, hablando con él,
que son dos. Siempre parto definiendo los temas y limitando los asuntos para que no se me arranquen por otras aristas. ¿Ok? Y en el video en que estaba hablando con Ruby, claro, partí definiendo qué es lo que yo entiendo por amor, cuál es cuál es la definición de amor que yo voy a defender. ¿Ok? Y eso antes de entregar mis argumentos en favor de esta definición, porque si el amor de Dios es el tema y el asunto tiene que ver con que si Dios es egocéntrico o es ególatra, entonces primero que todo hay que entender qué es el amor. Si no entendemos esto, cualquier cosa que digamos sobre esto, lo más seguro es que no tenga mucho sentido y no sea edificante para nadie, ya sea para estar en pro o en contra de la definición. ¿Ok? Partimos primero, ya. Número 1. Definición general de amor. Esta es la definición general, la común, la que contiene los elementos que en nuestro diálogo constante tenemos nosotros. Dice, es la propia entrega y búsqueda de un objeto sobre el cual se tiene deleite y atracción. ¿Ok? Y tiene una referencia a uno que está acá abajo del documento y dice lo siguiente. Los elementos que caracterizan al amor, es decir, la atracción, el deleite, el deseo, la entrega, la búsqueda, están en a lo menos 6 acepciones de la definición de amor según la RAE. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el amor? Es la propia entrega y búsqueda, es decir, es la acción, ya, la acción de entregarse de buscar algo, a un objeto, donde un objeto puede ser cualquier cosa, sobre el cual se tiene deleite y atracción. Entonces el amor parte por el deleite, parte porque el objeto que se presenta ante nuestro entendimiento, ante nuestra conciencia, nos provoca deleite y ese deleite nos provoca atracción. Y este deleite y atracción nos llevan a buscarlo y a entregarnos a este objeto amado. Por ejemplo, el amor entre un hombre y una mujer. El amor entre un hombre y una mujer muchas veces parte del deleite, de la atracción que se tiene en el uno hacia el otro. En el cortejo común y corriente, por decirlo así, el hombre se deleita y se atrae por la belleza quizás de una mujer u otras virtudes, no sé. Y ese deleite y esa atracción lo llevan a galantear a esta mujer, a buscar que esta mujer se acerque, a buscarla para entregarse a ella. Entonces el amor también entrega, es una entrega de uno hacia el otro. ¿Ok? Aquello que nos deleita y que nos atrae, nosotros lo buscamos y nosotros nos entregamos a ello cuando lo tenemos. ¿Se entiende? Esa es una definición general de amor. Punto 2. Ahora vamos a definir el amor de Dios. Ya. Definición del amor de Dios. Es la eterna relación de propia entrega y búsqueda de la Trinidad, de sí misma, emanada del deleite y atracción hacia sí, motivada por el hecho de la perfección ética de su ser, de su santísimo ser. ¿Ya? El amor en Dios, pensemos en Dios antes de que todo fuera creado. Dios es amor, y en ese momento también era amor. Pero ¿cómo se manifestaba este amor? Este amor se manifestaba en el hecho de que Dios, al contemplarse a sí mismo, se deleitaba en sí mismo y se buscaba a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque Él es santo, Él es perfecto. Aquello que le produce deleite a Dios de sí mismo es su propia santidad y perfección. Como Dios es perfectamente santo, justo, bueno, la belleza de la perfección ética está contenida en el ser de Dios. Y el ser de Dios, entonces, al contemplarse a sí mismo en su propia, en la belleza de su santidad, no puede sino deleitarse en sí mismo y atraerse a sí mismo. Y entregarse a sí mismo, ¿en qué sentido? En las personas de la Trinidad. El
Padre se deleita en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo se deleita en el Padre y en el Espíritu. El Espíritu se deleita en el Padre y en el Hijo. Y en ese deleite se entregan entre ellos, unos a otros, se buscan entre ellos, se atraen entre ellos, se deleitan en ellos mismos. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos que Dios se observa a sí mismo, se deleita en sí mismo. ¿Y cuál es el motivo de este deleite que Él siente por sí mismo y esta atracción que siente por sí mismo? Es su perfección ética, en palabras frías, pero pero lo podemos describir, es la santidad de su ser, es la perfección ética y categórica de su ser en todo sentido. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, Dios se ama a sí mismo en ese sentido, porque Dios es perfecto, es santo, y la perfección ética de su ser lo lleva a amarse a sí mismo, porque además Él es bueno, santo y justo en sí mismo. Él no es bueno, santo y justo en relación a. Dios es la esencia misma de lo que es ser bueno, de lo que es ser santo, de lo que es ser justo. En sí mismo, sin dependencia de otro ente. ¿Ok? Por eso cuando a Jesús, el joven rico, le dice, Maestro bueno, ¿qué ha de hacer para obtener la vida eterna? Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Lo que está diciendo ahí el Señor no está diciendo que yo no soy bueno. Lo que está diciendo es que hay uno que es bueno en sí mismo y el resto es bueno en relación a. El hombre cuando es bueno lo es en relación a Dios. El hombre cuando es santo lo es santo en relación a Dios. El hombre cuando ama, ama en relación a Dios. Porque el amor es de Dios. El amor se origina en Dios. Y se origina en el amor que tiene en sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta relación eterna de entrega y deleite que hay entre ellos. ¿Ok? Punto 3. Vamos a algunas opiniones. Para que no se diga que esto yo lo estoy inventando, porque yo no estoy inventando la rueda, ¿ok? Así que vamos a leer algunas opiniones sobre este asunto. La primera dice así. El amor de Dios es el infinito y eterno vínculo de comunión que está basado sobre la perfección ética y santidad de la naturaleza divina y que subsiste entre las tres personas de la Santa Trinidad. Ya, esto lo dice Hermann Hoxima en su Reformed Dogmatics, volumen 1, página 153. ¿Ok? Siguiente. Cito. Se puede decir lo que una persona se puede decir lo que una persona ama por la forma apasionada con que se entrega a algo. Lo que una persona más valora se refleja en sus acciones y motivos. Es claro en el Antiguo Testamento que el valor más alto de Dios, su amor más grande, es su propio nombre. Esto lo dice John Piper en Los significados del amor en la Biblia, que en el artículo o sea, en este bosquejo que yo hice, dejo los links abajo cuando son artículos. Este es un artículo que él escribe. ¿Ok? Siguiente. Cita. La respuesta que propongo es la siguiente. Como Dios es el único ser con gloria absoluta y total autosuficiencia, Él debe actuar a su favor para actuar a nuestro favor. Las reglas de la humildad a las que se atiene una criatura no se pueden aplicar del mismo modo a su creador. Si Dios apartara la mirada de sí mismo como la fuente del gozo infinito, dejaría de ser Dios. Estaría negando el infinito valor de su propia gloria. Estaría dándonos a entender que hay algo más valioso fuera de sí mismo. Estaría cayendo en idolatría. ¿Ok? Esto también se centra en la idea de que Dios se ama a sí mismo. La adoración es altamente ética y la ética está muy relacionada con el amor. Actuar éticamente no es netamente hacer cosas correctas. Actuar éticamente en términos de la Biblia es amar. Aquel que hace lo bueno es alguien que ama. ¿Ya? Entonces lo que dice John Piper acá en el artículo Dios no es un idólatra
tiene como trasfondo el amor que Dios tiene hacia sí mismo por razón de que Él es el único ser con gloria absoluta y total autosuficiencia. Como Dios tiene amor por sí mismo, entonces Dios se busca a sí mismo. Pero no solamente se busca a sí mismo, sino que en el momento en que Dios crea todas las cosas, las crea por amor de sí mismo para exaltarse a sí mismo, porque se ama. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver más adelante, es un tema constante, eh, explícito en las escrituras. ¿Ok? Y cita número 3 dice, abro cita, dice, nadie nunca me había preguntado, ¿quién es la persona más centrada en Dios en el universo? Para después responder, Dios. O, ¿es Dios un idólatra? Y después responder, no, él no tiene ningún Dios ante él, más que a él mismo. O, ¿cuál es el fin principal de Dios? Y luego responder, el fin principal de Dios es el de glorificar a Dios y gozar de su gloria para siempre. En la última, esto lo dice John Piper en el libro Hermanos, no somos profesionales, página 22. Yo tengo este libro, los que tengan PDF se los puedo entregar a los que los deseen. Este yo lo tengo. Esto ya son artículos de internet y este libro lo tengo en físico. Así que este no se los puedo alcanzar, hermano. Reformed Dogmatics, los tengo en físico. ¿Ok? Ya, pero fíjense que en la última parte que dice, él toma el catecismo de Westminster, catecismo corto de Westminster, cuando dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pero él lo transforma para enseñarnos que el fin principal de Dios es de glorificarse a sí mismo y gozar de su propia gloria. ¿Se entiende? Es algo que vamos a ver más adelante, es que el, el mayor acto moral, el mayor y supremo acto moral que todo hombre puede ejecutar es el amar a Dios por sobre todas las cosas, y de ahí se deduce que el acto moral más supremo que Dios puede ejecutar es el amarse a sí mismo. ¿Se entiende? Lo vamos a ver más adelante argumentado desde las escrituras, por supuesto. Ya, 4. Algunos pasajes bíblicos a considerar. Son pasajes bíblicos a considerar sobre el tema, ¿ok? Donde sea necesario hacer algún comentario, lo voy a hacer. Dice, Isaías 48 del 9 al 11, dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por amor, por amor de mí lo haré, de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Se ve acá en este pasaje que el motivo por el cual Dios eh, no va a destruir a Israel en este pasaje es por amor de sí mismo. Por cuanto Dios se ama a sí mismo y Él es fiel a sí mismo, si Él hizo un pacto, Él lo va a cumplir. Porque no cumplir ese pacto sería mancillar su propio nombre. ¿Se entiende? Entonces, por amor a sí mismo, por respeto a sí mismo, a su dignidad, Él no va a destruir a Israel. Porque Dios mismo es el valor supremo que Dios busca proteger en todas las cosas. Y es su gloria, su honra no la dará a otro, es suya, le pertenece. Deuteronomio 6, el 4 al 5, el famosísimo Shema, Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer y más grande mandamiento, dice el Señor. El amor de nosotros, para que sea un amor correcto, tiene que estar, tiene que reposar en el objeto correcto. Y este objeto correcto es Dios. Y como Dios es el sujeto, es la implicancia necesaria de todo bien y toda santidad y toda justicia y toda belleza, nuestro amor debe estar fijado en Él. Nosotros debemos amarle a Él, que es lo mismo que decir que nosotros debemos deleitarnos en Dios, debemos buscar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el acto supremo que cualquier hombre, el acto moral supremo que cualquier hombre puede ejecutar. ¿Ok? Y, en consecuencia, pongo este pasaje aquí, ¿por qué? Porque si ese es el acto supremo de cualquier hombre,
el amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces el acto supremo de Dios es amarse a sí mismo por sobre todas las cosas. El siguiente pasaje dice así, Romanos 11:36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando dice a Él sea la gloria por los siglos, nos indica claramente que Dios busca su gloria y se quiere glorificar en todas las cosas que Él hizo. Básicamente Dios creó para su gloria y Él busca su gloria en todas las cosas. Él busca glorificarse a sí mismo en todas las cosas. ¿Y qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es la exaltación de sus virtudes. Entonces, en todas las cosas Dios busca exaltar sus propias virtudes porque Él se ama a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es en Dios que todas las cosas encuentran su sentido y su propósito de ser. Y el propósito final de todas las cosas en la creación es glorificar a Dios. Entonces Dios busca su propia gloria en todas las cosas. ¿Por qué busca su propia gloria? Porque se ama a sí mismo. Porque se ama a sí mismo, Él se glorifica en todas las cosas. Por amor de sí mismo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La idea acá es la misma que de Romanos 11:36, pero acá el sujeto es Jesucristo. Ahora voy a hablar como supralapsariano. Dentro del orden de los decretos supralapsarianos, lo que nosotros decimos es que el fin último de todas las cosas es el propósito de Dios de glorificarse en Jesucristo. Por lo tanto, tiene sentido que todo sea hecho por medio de Él y para Jesucristo. Si uno revisa el pasaje de Colosenses 1 del 15 al 20, se va a dar cuenta que el apóstol exalta a Jesucristo por sobre todas las cosas y lo hace el centro que le da sentido a todas las cosas en los cielos, en la tierra. Y eso se debe, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Entonces el Padre ama al Hijo y exalta al Hijo porque lo ama, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y a la vez el Hijo ama al Padre y cuando Él tenga todas las cosas bajo sus pies se las va a entregar al Padre para que Dios sea en todo en todos. ¿Entiende? El amor está detrás de todas estas interacciones. Entonces Dios busca su gloria porque se ama a sí mismo. Ya, Apocalipsis 4:11 nos dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Nuevamente se nos relaciona la creación con la gloria de Dios. Entonces, eh, la creación haya su sentido en su creador y haya su propósito en su creador. ¿Ok? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, eh, debido a que Dios recibe la gloria, la honra y el poder por causa de haber creado todas las cosas, entonces todas las cosas tienen como propósito glorificar, honrar y honrar a Dios en su poder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es el centro de todo, somos teocéntricos. La creación apunta a Dios, como nos dice en Romanos 1 Pablo, que al mirar la creación nosotros deberíamos ver a Dios en ella. No que un árbol sea Dios, pero un árbol nos muestra el poder de Dios. ¿Ok? Que es su creador. Ya. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Nos damos cuenta en este pasaje que todas las cosas Dios las hizo teniéndose a Él como el centro de ellas. Las hizo para sí mismo. ¿Y en qué sentido las hizo para sí mismo? Para el cumplimiento de sus propósitos, para la exaltación y glorificación de su ser.
¿Y por qué? Porque se ama, Dios se ama a sí mismo. Por lo tanto, como se ama a sí mismo, Dios se busca en todas las cosas y se exalta en todas las cosas. Por amor de sí mismo lo hace. Romanos 9, del 22 al 24. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Acá se nos muestra clara y explícitamente que el propósito de la elección tiene como principal sujeto de la recepción de la gloria a Dios mismo. Es por su gloria que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, para glorificarse a sí mismo en su ira y en su poder. ¿Se entiende? Entonces el propósito del réprobo, el propósito que el réprobo cumple en la creación es glorificar a Dios en su ira y su poder. De la misma manera, el propósito que el elegido cumple en la creación es glorificar a Dios en su misericordia. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces Dios se glorifica y busca glorificarse en todas las cosas. Y la razón detrás de todo esto, ¿por qué existen estos pasajes? Porque estos pasajes presuponen detrás el amor de Dios hacia sí mismo. Porque Dios se ama a sí mismo, Dios se busca glorificar y exaltar a sí mismo en todas las cosas. ¿Ya? Esto está en Romanos 9, del 22 al 24. El siguiente pasaje es Colosenses 3, 14. Dice, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo de la perfección. Amor y perfección ética no pueden ser separadas. La belleza del amor solamente se contempla donde hay perfección ética. ¿Ok? Algo menos que perfección ética no es amor. Es imperfección ética. Y la imperfección ética atenta contra la gloria de Dios. Por eso, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros debemos amar. El amor es el vínculo de la perfección y es el vínculo de los perfectos, por decirlo de alguna forma. Amados, siguiente pasaje es 1 de Juan 4, del 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acá se nos enseña que el amor es de Dios y Dios es amor. Es decir, Dios es amor en esencia. La esencia del ser de Dios es amor. Y esa esencia se manifiesta, en primer lugar, por el amor que Dios se tiene hacia sí mismo y por el amor con el cual se busca y se glorifica a sí mismo en todas las cosas. ¿Ok? Y acá el amor está centrado en el amor entre los hermanos. Nosotros nos amamos porque somos nacidos de Dios. ¿Ok? Entonces los hermanos se aman unos a otros porque nacen del mismo Padre, que es la fuente de todo amor. Si Dios es amor y Dios me hizo nacer a mí, entonces Dios a mí me ha preparado para amar como corresponde. Y ese amor se muestra hacia aquel que también ha sido nacido de Dios. ¿Se entiende? Porque mi hermano también es nacido de Dios. Yo lo amo, porque nos une el mismo vínculo de la perfección, que es el amor. ¿Se entiende? Y ese vínculo de la perfección viene de Dios. ¿Por qué dice? Porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama, y cuando acá dice todo aquel que ama, se refiere a todo aquel que ama correctamente, que ama en conformidad con los estándares de Dios. No está hablando de cualquier tipo de amor, sino que está hablando del amor que se da dentro de la esfera de la fe cristiana. Dice, es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque si nacemos de Dios, cargamos con nosotros la imagen de Dios restaurada y podemos amar como corresponde. Y conocemos a Dios porque Dios nos enseña a amar. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, obviamente. Si Dios es la fuente de todo amor, el que no ama no ha conocido a Dios.
¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si conociera que Dios es amor, entonces amaría. El que no ama no ha conocido a Dios. Y esto se da Juan lo está hablando en el contexto del amor entre hermanos. ¿Se entiende? Que es donde más amor debería haber. Y esto nos lleva, me lleva de nuevo al tema del hermano Steve Lawson. Que sea el amor lo que nos caracterice entre nosotros. ¿Ok? Ya, dice. Primera de Corintios 13:6 dice, el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Acá vemos que no estamos hablando del gozo, y el deleite. El amor verdadero, el amor correcto, el amor que viene de Dios, el amor que es de Dios, dice que se deleita, se goza, disfruta, se atrae en, en la verdad. ¿Ok? Y la verdad acá engloba también lo que es moralmente correcto, moralmente bueno, justo, santo. No hay nada más santo, más justo, más bueno que la verdad. Nos gozamos en la verdad, queremos la verdad, buscamos la verdad en todas las cosas. eh, y aborrecemos la mentira, porque la mentira es éticamente imperfecta, es mala. El amor no se goza en la injusticia, por lo tanto el amor busca la perfección ética, busca lo bueno. El verdadero amor, que es imagen del amor de Dios, se deleita en lo bello, en lo justo, en lo santo. Y esto nos lleva a entender que el amor es eminentemente ético, y no solamente es eminentemente ético, sino que el amor emana allí donde el vínculo se establece en la perfección ética. ¿Ok? Por lo tanto, mi punto es el siguiente. El amor no es meramente ético, el amor emana allí donde hay perfección ética. ¿Ok? La perfección ética es buscada por el amor. ¿Se entiende? Por eso Dios se ama a sí mismo, porque Él es perfectamente ético. Y por esa misma razón, Dios maldice lo que no es perfectamente ético, éticamente perfecto. Dios lo maldice. ¿Ok? Porque es una afrenta al amor. Porque Dios es amor, Dios tiene que maldecir aquello que sea éticamente imperfecto. ¿Ok? Ya. 5 puntos relevantes. Acá yo hago unas reflexiones al respecto para ir desenredando paso por paso ¿cómo se llama? Lo que el amor es, especialmente el amor que Dios tiene hacia sí mismo. Dice, 5 puntos relevantes. Dice, Dios se ama a sí mismo porque Él es santo. Su santidad, que es la absoluta perfección ética y categórica de su ser, es el valor supremo que adorna todo en Dios y es el objeto principal de su amor. Y acá cito a Ezequiel 39:7 que dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Puesto que el nombre de Dios, para Dios mismo, su propio nombre es el valor supremo, entonces Él no va a dejar que su nombre sea profanado, porque Él es el santo de Israel. Y porque se ama a sí mismo. ¿Ok? B. Por cuanto el objeto apropiado del amor es la búsqueda del bien, como dije anteriormente, el amor entonces existe en la esfera de lo ético. El amor es eminentemente ético. Y más apropiadamente en la esfera de la perfección ética. Ya, y acá voy a citar lo siguiente. Cita, dice. La voluntad, al darse cuenta del bien y al sentirlo por medio del entendimiento, que se lo expresa, experimenta enseguida una complacencia y un deleite en este hallazgo, que la mueve y la inclina, suave pero fuertemente, hacia este objeto amable, para unirse con él. Y para llegar a esta unión, la impele a buscar todos los medios que son más a propósito. Luego, la voluntad tiene una conveniencia estrechísima con el bien, y esta conveniencia produce complacencia, que la voluntad siente cuando advierte la presencia del bien. Esta complacencia mueve e impele a la voluntad al bien.
Este movimiento tiende a la unión y finalmente la voluntad movida e inclinada a la unión busca todos los medios que se requieren para llegar a ella. Esto es una cita de San Francisco de Tales en su Tratado del Amor de Dios, página 13, que lo tengo en PDF por si acaso. Ya dice, la voluntad al darse cuenta del bien se dan cuenta que existe en la esfera de lo ético. ¿Ya? Al darse cuenta del bien, de aquello que es bueno, de aquello que es justo, de aquello que es santo, o en su defecto de aquello que es de provecho, de aquello que, que, que de alguna u otra manera produce algún bien, la voluntad se atrae a ellos, se busca a ellos. Ese es el paso primero del amor. Otra cita dice así, de esta manera, aprobando el bien que vemos en Dios y regocijándonos en Él, hacemos el acto de amor que se llama complacencia. Nos complacemos de Dios. Porque nos complacemos en el placer divino infinitamente más que en el nuestro. Y es este amor el que causaba tan gran contento a los santos, cuando podían enumerar las perfecciones de su amado, y el que les hacía pronunciar con tanta suavidad que Dios era Dios. Acá está hablando del amor que el creyente siente por Dios. Es un amor tan grande que preferimos el placer de Dios a nuestro propio placer. Por cuanto lo que Dios ama es que seamos obedientes, entonces buscamos obedecerle y buscamos adorarle y exaltar su santo ser porque le amamos. Es el amor lo que nos motiva a la obediencia, básicamente. El mismo libro, San Francisco de Tales, Tratado del Amor de Dios, página 69. Ya. Cita, dice así. Amor, como un acto del sujeto perfecto en relación al objeto perfecto, es deleite en la perfección. Se dan cuenta que la causa de este deleite es la perfección. Dice, amor es, por lo tanto, el anhelo del sujeto perfecto por el objeto perfecto y el adherirse el uno al otro en la esfera de la perfección. Podemos definir el amor como el vínculo espiritual de la perfecta comunión que subsiste entre seres personales éticamente perfectos que, debido a su perfección ética, tienen deleite, se buscan y se encuentran el uno al otro. Acá está hablando en términos generales. Básicamente, el amor se atrae por naturaleza cuando no está distorsionado por el pecado, pero se atrae por naturaleza a lo bueno, a lo justo, a lo santo. Por eso entre hermanos, cuando vemos que el hermano encarna las virtudes de un hijo de Dios, nosotros le llegamos a amar, lo admiramos, lo exaltamos, nos entregamos a nuestro hermano en amor, le servimos, ¿ok? En ese amor que es un amor de deleite mutuo. Por supuesto, el amor toma otro cariz cuando hablamos del amor de gracia, ¿ok? Que es cuando amamos a aquellos que no tienen algo que atraiga nuestro amor. Entonces el objeto del amor, nuestro objeto del amor no son ellos en sí mismos, sino que es la aspiración a la que queremos que lleguen, por decirlo así. Ya, esta cita es de Hermann Hoxima, de Reformed Dogmatics, volumen 1, página 153, que no tengo un PDF lamentablemente. Y la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 5:48 dice, el contexto es precisamente el amor, en específico el amor al enemigo. Al amar somos perfectos. Es el amor lo que es el vínculo perfecto, el vínculo de la perfección. ¿Ok? Es en la esfera del amor en que nosotros podemos alcanzar la perfección, por decirlo de alguna forma. Aunque no es una perfección completa, por decirlo de alguna manera, aunque suene, no me gustan las paradójicas, pero aunque suene paradójico, ¿por qué razón? Porque mientras estemos en la tierra vamos a seguir luchando con nuestra carne. Pero la perfección es nuestro propósito, nuestra búsqueda siempre. ¿Ok? Entonces buscamos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Y por qué? Al amar. Al amar. Porque el contexto del pasaje es el amor. Y 1 Corintios 13:6, que dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad, que es algo que tiene que ver con el punto acá. El punto es, por cuanto el objeto apropiado del amor es la búsqueda del bien, el amor entonces existe en la esfera de lo ético y más apropiadamente en la esfera de la perfección ética. Entonces el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Que ya, bueno,
Ya lo comenté bastante arriba. Pero tiene relación con el hecho de que el amor emana o el contexto apropiado en el que se da es en el contexto de lo ético. ¿Ok? C. Que el amor entre seres racionales solo puede darse en la esfera de lo ético y principalmente de la perfección ética se prueba fácilmente por la palabra de Dios. Acá yo voy a leer sin parar, eh, sin necesariamente parar, ¿ok? Porque acá yo hago el argumento bíblico eh, que da sustento a lo que he dicho hasta el momento, ¿ok? Ya, entonces dice, cito, Romanos 13 del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cierro cita. Comento yo ahora, dice. La relación entre la ley de Dios y el amor es evidente en las Escrituras. En la ley de Dios encontramos de forma concreta qué significa amar, tanto a Dios como a nuestro prójimo. Si bien el enfoque de Pablo es en estos versículos, si bien el enfoque de Pablo en estos versículos dice referencia a la segunda tabla de la ley, el principio atraviesa todos los mandamientos de Dios. Amar correctamente según la segunda tabla de la ley presupone que uno ama correctamente según la primera tabla de la ley, porque la ley es una unidad inseparable. Y acá cito Santiago del 2, Santiago 2 del 8 al 11. Dice así. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sigo comentando, dice así. Amor y perfección ética son inseparables. Repito, amor y perfección ética son inseparables. Esto voy a comentarlo brevemente. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Es decir, la ley es una unidad completa. Si tú amas en todo menos en una cosa, no estás amando. No eres éticamente perfecto. Da lo mismo que cumplas todos los mandamientos. Si rompes uno, ya te hiciste culpable ante la ley. Da lo mismo todos los otros mandamientos que cumpliste. Y eso ya te hace éticamente imperfecto. Por eso amor y perfección ética son inseparables. Donde hay perfección ética, el amor de Dios reposa. Donde no existe esta perfección, por amor de sí mismo Dios maldice. Porque en última instancia, toda imperfección ética es una afrenta a su santo nombre. Y toda afrenta al nombre de Dios merece castigo eterno. Sigo. En cuanto a la ley de Dios, hay jerarquía respecto de los objetos que han de ser amados. ¿Ok? Y acá cito a Mateo 22 del 36 al 40. Dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta que amor y ley están inevitablemente unidos? Cumplir la ley y amar son lo mismo. Se me viene a la mente estos leguleyos y estos políticos que dicen que hay que separar la ética de lo legal. Y no, al contrario, por cuanto se ha separado lo moral de lo legal y de lo político, es que nuestro mundo actualmente es un completo desastre. Ahora, obedecer la ley ya no es una expresión de amor, es el mero cumplimiento de ciertas reglas que no tienen ningún sentido, pero en la Biblia, amar y obedecer la ley son inseparables.
Básicamente lo que esto nos enseña es que la gente es condenada porque no ama, porque no puedan, porque no ama, porque no tiene amor en sí mismo, porque no ama como debe amar. ¿Se entiende? La condena de la ley al pecador es precisamente porque el pecador no ama. ¿Se entiende? Sino que odia, aborrece. ¿Ya? Esto nos enseña ya que hay jerarquía. El primer gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo es amar a su prójimo. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios, ese es el que está por sobre todo. Y ahora sigo comentando en el texto, dice así. De las palabras de Jesús se desprende lo siguiente. El principal y más supremo acto moral que cualquier hombre puede ejecutar es el amar a Dios por sobre todas las cosas. Por esta razón, el apóstol nos exhorta a que cualquier cosa que hagamos la hagamos para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. ¿Ya? Vamos a leerlo porque no lo cito, no lo cité ahí, pero yo quiero leerlos para que no perdamos la idea de la palabra. Entonces, eh, debido a que el mandamiento principal del hombre es amar a Dios, por esa razón Pablo nos dice que debemos glorificar a Dios en todas las cosas. Y el versículo nos dice así, versículo de 1 Corintios 10:31, dice así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque el amor busca exaltar al objeto amado. Entonces nosotros, porque amamos a Dios, buscamos exaltarlo en todas las cosas. Entonces, en todo lo que hacemos exaltamos a Dios. Y cito Cantar de los Cantares 1 del 15 al 16. Vamos a irnos a Cantar de los Cantares, que es un libro que no es muy citado, pero que tiene mucho que ver con el amor. ¿Ya? Les recomiendo que lean Cantar de los Cantares. No lo vean tanto como, sí, podemos hacer el paralelismo entre el amor de Cristo por la iglesia, pero en realidad el Cantar de los Cantares es más terrenal que eso, es el amor entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Léanlo de esa forma. Principalmente, después hagamos las asociaciones que siguen. ¿Ya? Entonces, Cantar de los Cantares 1 del 15 al 16 dice lo siguiente. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella, tus ojos son como palomas. Y el 16 habla la Sulamita, dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Entonces el esposo ama a la esposa y la exalta en su belleza, busca exaltarla en todas las cosas. Y de la misma manera la esposa le devuelve al esposo el amor y lo exalta a él. Entonces el amor busca exaltar al objeto amado. Sigo leyendo, dice, entendemos de aquí también que el principal acto moral de Dios es amarse a sí mismo sobre todas las cosas, debido a que es el santo y la fuente de todo amor y bien. ¿Se entiende la relación lógica acá? Si el máximo acto supremo que un hombre puede ejercer en su vida es amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces el máximo acto supremo, moralmente hablando, que puede ejecutar Dios es amarse a sí mismo. Si Dios no se ama a sí mismo, como dijo Piper anteriormente, entonces Dios significa que ama otra cosa que no está en Él, que no es Él. Si Dios no se ama principalmente a sí mismo, entonces hay algo que tiene más valor que Dios ama. Y eso básicamente la definición de la idolatría. La definición de la idolatría es cuando nosotros amamos a algo más que a Dios mismo. Es cuando el sujeto de nuestros afectos más profundos no es Dios. Y eso es la esencia de la idolatría, es amar algo que no es Dios. Entonces, básicamente, si Dios no se amase a sí mismo, por cuanto Él es el supremo bien y el valor supremo de todas las cosas, entonces eso implicaría que si Dios ama algo fuera de sí mismo, entonces ese algo es más valioso que Dios mismo. Y eso básicamente nos lleva al absurdo, casi blasfemo, de confesar de que eh, Dios comete idolatría, básicamente. Y acá abro cita de Jonathan Edwards en un libro que voy a empezar a leer eh, que tiene que ver con este tema. Lo encontré en Kindle y lo compré gracias a mi pareja que me animó a hacerlo. El libro es sobre el fin para el que Dios creó el mundo. ¿Ok? Y dice lo siguiente.
Abro cita, dice, y por consiguiente debe consistir principalmente en dar el debido respeto a aquel ser a quien más se debe. Sí, infinitamente más, y en efecto todo, porque Dios es infinitamente y muy digno de respeto. El valor de los demás no es nada comparado con el suyo, de modo que a Él le corresponde todo el respeto posible. A Él pertenece todo el respeto de que es capaz cualquier agente moral, ya sea Dios o cualquier ser inteligente. A Él pertenece todo el corazón. ¿Se entiende? Puesto que Dios en sí mismo es, por cuanto es santo, es el valor, es aquel que tiene más valor que cualquier otra cosa. Entonces, Él merece y a Él debemos nuestro mayor amor posible y nuestro mayor respeto posible. ¿Ok? Cierro cita. Sigo comentando, dice. Puesto que la implicancia y suma de toda perfección ética está en Dios, el único y supremo objeto del amor de cualquier ser racional, incluido Dios mismo, debe ser Dios. El amor hacia otros objetos, si ha de ser correcto, debe estar relacionado principalmente con Dios en primer lugar y de ahí emanar hacia el otro. ¿Se entiende? Puesto que Dios es amor, solo puede amar aquel que conoce a Dios. De ahí se desprende que aquel que no conoce a Dios no ama. Podemos llamar las relaciones entre incrédulos, por decirlo de alguna forma, relaciones de amor. Esta madre ama a su hijo, esta mujer ama a su esposo, este amigo ama a su amigo. Pero por cuanto son incrédulos y no conocen a Dios, esas relaciones de amor no son relaciones de amor verdaderas, son eh, imitaciones pálidas de lo que el verdadero amor es. ¿Ok? Y acá cito la escritura en 1 de Juan 4:20. Dice así. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú no amas a tu hermano, entonces tú demuestras que tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, tú amarías a tu hermano, porque Dios es amor. Dios es la fuente de amor. Y si tú amas a Dios, significa que Dios te ha enseñado lo que es el amor. Y te ha enseñado cómo has de amar y a quién has de amar y cómo debes de amarlo. Pero si no amas a tu hermano, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ese es mi argumento bíblico, lógico y racional que sustenta mi tesis principal, que es el amor de Dios por sí mismo. ¿Ok? Ahora el punto D. Punto D dice lo siguiente. Puesto que en Dios el amor emana por causa de la perfección ética, entonces quienes sean éticamente imperfectos no pueden ser amados por Dios. Esto es lógico. De esto se desprende lógicamente. Si Dios se ama a sí mismo porque es el ser ética, el ser supremo éticamente perfecto, porque es santo, cualquier cosa menos que la perfección ética no puede ser amada por Dios. Donde no hay perfección ética, hay imperfección ética, y donde hay imperfección ética hay pecado y hay maldad. Si Dios ama a alguien, a un agente racional éticamente imperfecto en sí mismo, básicamente Dios estaría amando lo malo, no al malo, porque hay un sentido en que podemos decir que Dios ama al impío, pero si Dios lo ama en sí mismo, básicamente estaría amando lo que es malo, lo que es imperfecto moralmente. ¿Se entiende? Es como bromeaba yo con mi pareja, porque ella me ayudó en este estudio, y yo le decía, es como si una mujer amara a un hombre y dijera, yo amo tanto a este hombre porque amo que sea un adúltero, o amo que sea un alcohólico, amo que sea un drogadicto. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, donde hay imperfección ética, el amor de Dios no puede reposar, porque eso significaría que Dios estaría amando lo malo, lo malo. ¿Se entiende? Ahora, para que no se diga que yo estoy inventando, traigo un par de citas. La primera es de Jerome Sanctius en el libro La doctrina de la absoluta predestinación, página 39, que dice lo siguiente. El término amor implica complacencia, deleite y aprobación. Con este amor, Dios no puede amar ni siquiera a sus elegidos considerados en sí mismos,
porque desde ese punto de vista son pecadores culpables y contaminados. ¿Se entiende? Siguiente cita, de Louis Berkhoff en la Teología Sistemática, página 83, que es la teología sistemática que tengo yo acá. Me cuesta saber qué edición es, pero es esta. ¿Ok? En la página 83 de esta teología sistemática, de Louis Berkhoff, dice lo siguiente. Pues que Dios es bueno en sí mismo, su amor no puede hallar completa satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección. Y ahora voy a citar a la Biblia. Primer versículo es Habacuc 1:13. Dice así: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Proverbios 11:20 nos dice: Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y Gálatas 3:10 nos dice: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya? Acá nos relaciona eh, de manera muy concreta y muy explícita las ideas de amor con perfección ética. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que maldito todo aquel, el que maldice es Dios. Debemos tener claro eso. Nosotros no es que nosotros maldecimos, acá el que maldice es Dios. ¿Ok? El que trae la maldición es Dios. Dios es el que maldice. ¿Y a quién maldice? A aquel que no es perfectamente ético, es decir, aquel que no permaneciere, es decir, tener un comportamiento constante e ininterrumpido en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, es un comportamiento constante e ininterrumpido que abarca todo lo que la ley enseña. Es decir, básicamente, perfección ética. Maldito todo aquel que no es éticamente perfecto. ¿Se entiende? Gálatas 3:10. Por lo tanto, dadas estas pruebas y estas citas, mi punto se prueba. El amor de Dios, porque el amor de Dios debe reposar en la perfección ética, entonces quienes sean éticamente imperfectos no pueden ser amados por Dios y no van a ser amados por Dios. ¿Ya? Esto me lleva al punto D. Dice, por esta razón, Cristo es absolutamente necesario dentro del propósito de Dios. Es porque el elegido está en Cristo por causa del amor de Dios que Dios puede amarle incondicionalmente sin comprometer éticamente su dignidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En otras palabras, Cristo no es accesorio. No es que Dios pueda amar al hombre eh, echando a un lado sus imperfecciones, por decirlo así. Porque si Dios pudiera simplemente amar así como así al pecador, aquel que es éticamente imperfecto, entonces nosotros podemos pensar que Cristo en realidad es accidental en la relación. No es necesario. Porque Dios puede amar al pecador sin que Cristo esté entre medio, sin que Cristo esté mediando la relación. ¿Se entiende? Por eso yo cuando en el diálogo con Rudy, yo le insistía en este punto y se lo mencioné un par de veces. Si tu posición si lo que yo intuyo que estás diciendo es correcta, entonces por necesidad dentro de tu posición, Cristo no es absolutamente necesario. Cristo es accesorio, es accidental a la relación, pero no es necesario para que la relación se restablezca, por decirlo así. Porque Dios no necesita a Cristo para amar. Puede amar sin que Cristo esté metido en medio del asunto. Sin embargo, como hemos estado viendo hasta ahora, la razón, la definición de amor de Dios nos hace necesariamente concluir que Cristo es esencial dentro de esto. Si tú sacas a Cristo del mapa, lo único que queda para el pecador es ira, muerte y perdición y destrucción completa. Cristo tiene que entrar necesariamente para que el amor de Dios pueda reposar en el pecador. Entonces, leo de nuevo, dice,
Por esta razón, Cristo es absolutamente necesario dentro del propósito de Dios. Es porque el elegido está en Cristo por causa del amor de Dios que Dios puede amarle incondicionalmente sin comprometer éticamente su dignidad. Y acá cito Efesios 1 del 3 al 14, lo voy a leer completo porque es la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya, ya. Eh, es de notar, sigo leyendo ahora, comento yo, dice, es de notar que Dios hizo todo esto para alabanza de su gloria, de manera que el amor por sí mismo es el motor principal que lleva a Dios a salvar a su pueblo. ¿Se entiende? Muchas veces acá repite que es para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Básicamente el plan de salvación tiene como objeto principal el glorificar a Dios mismo. Nosotros no somos el objeto principal de la salvación. Nosotros fuimos salvados para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado. ¿Ya? Porque Dios quiere glorificarse en la salvación de su pueblo elegido, es que nos salvó. ¿Se entiende? Y acá se nos muestra de manera clara y evidente que esto es posible por la mediación de Jesucristo. En el decreto de Dios fuimos observados, por decirlo de alguna forma, en Cristo. Y es porque fuimos observados en Cristo, que es el santo de Dios, el amado, el perfecto, es que Dios ahora nos ama. ¿Por qué? Porque ya hay un fundamento ético perfecto sobre el cual Dios puede reposar su amor y bendecir con toda bendición espiritual. Y ese fundamento lo puso Cristo. ¿Entiendes? Por lo tanto, sacas a Cristo del medio y todo esto que dice acá pierde todo sentido. Y si aún así Dios ama al pecador sin Cristo entre medio, entonces Dios estaría poniendo su dignidad, su santidad en entredicho. Y es algo que Dios no va a hacer porque Dios se ama a sí mismo. Y su gloria no va a permitir que su nombre sea mancillado. Por lo tanto, Cristo es absolutamente esencial dentro de esta fórmula, por supuesto, para que Dios pueda amarnos. ¿Ya? Sigo leyendo. Dice, es de notar que Dios hizo todo esto para alabanza de su gloria, de manera que el amor por sí mismo es el motor principal que lleva a Dios a salvar a su pueblo. Es para alabanza de su gloria que Dios salvará a sus elegidos. Es principalmente por amor a sí mismo que Dios envió a Jesucristo y por causa de la justicia perfecta del Hijo amado es que los elegidos son amados por Dios. Veamos. Juan 17 del 23 al 26 dice lo siguiente. En la oración sacerdotal de Jesucristo. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.
y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta? Así como el Padre amó a Cristo y lo amó antes de la fundación del mundo, de la misma manera Dios amó a los que, a los que Cristo eligió. Y que son los mismos que son entregados por el Padre a Cristo. Nos lleva a Juan 6. ¿Ok? Entonces, la mediación de Cristo en esta relación, para que el amor de Dios pueda eh, desenvolverse con toda liberalidad en santidad y justicia, es necesario Cristo en medio de esto. Sacas a Cristo del medio y no hay amor de Dios en absoluto, como lo voy a mostrar en el siguiente punto. Ya, sigo en el punto anterior, pero ahora voy a citar a John Piper en el artículo La meta del amor de Dios puede no ser la que tú crees que es. Dice así, dice, pero date cuenta que este máximo acto de amor tiene en el centro la vindicación de la rectitud de Dios. El amor de Viernes Santo es amor que glorifica a Dios. Dios exalta a Dios en la cruz. Si no fuera así, Él no podría ser justo y rescatarnos del pecado. Pero es un error decir, bueno, si el fin era rescatarnos, entonces nosotros éramos la principal meta de la cruz. No, fuimos rescatados del pecado para que pudiéramos ver y probar la gloria de Dios. Esta es la principal meta amorosa de la muerte de Cristo. Él no murió para enaltecernos, más para darnos libertad de gozarnos en enaltecer a Dios para siempre. Básicamente Dios nos salvó para que le glorifiquemos a Él. ¿Se entiende? Nosotros no somos el centro del universo para Dios. Sáquense esa idea de la mente. El centro del universo para Dios es Dios mismo. Y de hecho, esa es una característica de que Dios tiene que tener para ser Dios. Si Dios carece de esta característica, no es Dios. Así de simple. Ya, F. Sigo leyendo, dice. Por otra parte, fuera de Cristo no hay ni puede haber amor de Dios. Carentes de perfección ética, incluso en el decreto de Dios, ojo, incluso en el decreto de Dios, los réprobos no tienen nada sino ira de parte de Dios. Dios se ama a sí mismo en ellos, pero no en su gracia y misericordia, sino en su justicia, ira y poder. Si me han seguido, lógicamente, los pasos anteriores, entonces van a entender que fuera de Cristo no puede haber amor. Ahora, si Dios ordenó todas las cosas antes de la fundación del mundo, considerando a Cristo como el representante de un pueblo elegido, entonces nosotros debemos entender que en el decreto de Dios, los elegidos, claro que son amados por Dios en Cristo, pero ¿y quienes no están fuera de Cristo son amados por Dios? Por esa razón el apóstol dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí con relación a la elección. ¿Se entiende? Entonces, Dios no amó a Esaú en el decreto. ¿Ya? Y si no lo amó en el decreto, entonces ojo, estoy hablando de la reprobación. Acá yo quiero decir lo siguiente, hermanos calvinistas. Cuando ustedes salgan a la calle, salgan al mundo y vean a la gente que camina a su alrededor, no vean réprobos. Ustedes no saben quiénes son los réprobos. No vayan diciéndole a gente que no cree, incrédulo, oye, Dios no te ama, eh, porque eres un réprobo, porque eso no lo sabes. Eso tú no lo sabes. Al contrario, en cada persona que tú veas caminar en la calle que no cree en Cristo, podemos ver a un posible hermano. A un posible hermano. Y desde esa perspectiva podemos extender amor hacia ellos. Nosotros los calvinistas muchas veces somos muy duros con los incrédulos. Y claro, hay un sentido en que debemos ser duros con ellos, porque no aman a nuestro Señor y porque su vida completa es una deshonra para Dios. Pero el Dios que nos salvó a nosotros, que estábamos en la misma condición y que incluso siendo cristianos muchas veces
caemos, y muchas veces de forma muy fea, Dios también puede salvar al incrédulo en la calle. No todo incrédulo necesariamente es un réprobo. Eso tú no lo sabes. ¿Ok? Por lo menos no con certeza. Ya. Bueno, ahora voy a dar unos pasajes para argumentar mi punto. Dice, en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. El pasaje básicamente nos enseña que el propósito de todas las cosas lo concede Dios. Dios creó todas las cosas para sí mismo, para glorificarse a sí mismo. Y todas las cosas en cuanto a su propósito por el cual fueron creadas, van a cumplir el propósito de glorificar a Dios, incluso el impío en el día malo. Entonces acá dice la Biblia que Jehová ha hecho al impío para el día malo. De eso se concluye. Si todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, entonces dentro de todas las cosas que ha hecho Jehová para sí mismo está el impío. Y el propósito del impío es glorificar a Dios en el día malo. Este día malo no necesariamente tiene que ser la condenación eterna, pero ciertamente está incluida. ¿Ya? Cuando dice Dios ha hecho al impío, no estoy diciendo que Dios le metió pecado al impío. El pecado no es algo que se pueda crear, por si acaso, para que no se confunda. Pero Dios creó al impío. Lo creó al impío. Reprodujo en la descendencia de Adán la imagen caída de Adán por causa de la caída. ¿Se entiende? Entonces, en el decreto de Dios, el impío tiene un propósito y lo tiene en su virtud como impío. Ya. El siguiente pasaje es Juan 3, versículos 18 y versículo 36. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Si no estás con Cristo actualmente y eres incrédulo, entonces hay dos opciones, o eres elegido o eres repro. Si eres elegido, entonces Dios te está viendo en Cristo y en algún momento te va a despertar y vas a creer y vas a tener vida eterna. Pero si no eres elegido, entonces sobre ti reposa la ira de Dios, necesariamente, y a la vez serás condenado, serás condenado. Y no lo digo porque es lo que dice el pasaje. Esto es una verdad terrible. Por si acaso, cuando hablo así, no estoy hablando de alguien en particular, estoy simplemente hablando de un X y hablando en condicional. Sí, sí, si eres, si no eres, ¿se entiende? Primera de Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. ¿Ya? Y Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los soportó con mucha paciencia. Ahí nos dice que los amó. Los soportó con paciencia. En Romanos 9 Pablo está hablando de la predestinación, de la elección y de la reprobación. Entonces Dios al réprobo no lo ama, sino que lo soporta con mucha paciencia hasta que llegue el momento en que aquello que fue decretado sobre él venga. Porque ese es el propósito de Dios, ¿se entiende? Entonces, no, fuera de Cristo no hay amor. Ya, y ahora en el punto 6 voy a hacer una breve refutación a D.A. Carson. No estoy diciendo que su obra completa sea mala, sea criticable. Solamente tomé esta parte porque es relevante para el tema, especialmente con relación a la gente, aquellos que nosotros sostenemos ciertas posiciones un poco más duras con respecto a algunos asuntos. Básicamente por eso. Su obra, La difícil doctrina del amor de Dios, yo la hojeé para escribir este estudio, pero por lo menos yo no logré encontrar alguna parte en donde él hable sobre el amor de Dios por sí mismo, de manera un poco más extensa. Eso es lo que yo buscaba encontrar.
el enfoque mayoritario, no voy a decir que principal, pero por último mayoritario era el amor de Dios hacia sus criaturas. No es una crítica al libro, para nada. El que quiera leerlo, léalo. Seguramente va a encontrar muchas cosas muy valiosas, pero en este punto particular yo quiero hacer una crítica al libro, ¿ok? La cita se encuentra en el libro de Carson que se llama La difícil doctrina del amor de Dios en la página 24. Y la cita dice así: si el amor de Dios se refiere exclusivamente al amor a los elegidos, es fácil desviarse hacia una bifurcación sencilla y absoluta. Dios ama a los elegidos y odia a los reprobados. Bien considerado, hay cierta verdad en esta afirmación. Al dejar de lado otras verdades bíblicas complementarias, esa misma afirmación engendró el hipercalvinismo. Utilizo este término deliberadamente en referencia a grupos dentro de la tradición reformada que prohibieron la libre oferta del Evangelio. Spurgeon luchó contra ello en su día. Hoy el número de ellos no es muy elevado, pero su eco se encuentra en los ministros reformados jóvenes que saben que es correcto ofrecer libremente el Evangelio, pero que no tienen ni idea de cómo hacerlo sin contravenir algún elemento de su concepción de la teología reformada. ¿Ya? Comentarios preliminares sobre esto es que yo soy de la posición de que Dios ama a los elegidos y odia y aborrece o odia a los reprobados. Ojo, estoy hablando de elegidos y reprobados, no estoy hablando de incrédulos. Incrédulo no es sinónimo de reprobado, para que se entienda. Pero ya pensando en el decreto de Dios, claro, Dios odia a los reprobados. Si me vinieron siguiendo hasta aquí el argumento, esa es la conclusión lógica que se va a encontrar de mi razón. ¿Ya? Y él reconoce que hay verdad en esto, dice, bien considerado, hay cierta verdad en esta afirmación. Pero él asocia a aquellos que creemos esto con el hipercalvinismo. Por lo tanto, es una moda muchas veces en ciertos círculos calvinistas en llamar a aquellos que tenemos este tipo de posición como hipercalvinistas. El hipercalvinismo viene a ser así como dentro de los círculos calvinistas, incluso fuera de ellos, viene a ser algo así como cuando los comunistas le llaman fascista a todos aquellos que están en contra de lo que ellos creen, lo que ellos sostienen. Entonces, si tú dentro del calvinismo no sostienes ciertas doctrinas hegemónicas que históricamente yo rastreo, sus raíces de control hegemónico tanto en el sínodo de Kalamazoo de 1924-25 como en el conflicto Clark-Mantil. Si tú no crees en ciertas doctrinas hegemónicas que ellos defienden, entonces tú eres un hipercalvinista o eres un racionalista. A Clark lo acusaron de esto, Hermann Hoxima y todo un sector de la iglesia en ese tiempo que tuvo que apartarse de ahí luego del sínodo de Kalamazoo fueron considerados como hipercalvinistas. Pero esto es un error histórico. Básicamente es transformar el hipercalvinismo como término en un término travestido. ¿Se entiende? Entonces acá él lo asocia con lo que él llama la libre oferta del Evangelio. Y hay cierta verdad en esto. O sea, los hipercalvinistas, históricamente hablando, evitaban evangelizar. ¿Ya? Pero el evangelismo y la libre oferta del Evangelio no son lo mismo. La expresión libre oferta del Evangelio tiene una carga doctrinal particular. Se refiere a una perspectiva que tiene cierto calvinista con respecto a la actitud que Dios tiene no hacia el incrédulo, sino hacia el réprobo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, los hipercalvinistas no es que estaban en contra de la libre oferta del Evangelio, estaban en contra de evangelizar porque tenían una perspectiva distorsionada de la determinación absoluta de Dios, de la soberanía de Dios, que repercutía en la perspectiva de los medios que Dios otorga para el cumplimiento de sus propósitos.
y que los llevaba a no evangelizar, sino a aquellos a quienes ellos percibían que tenían las señales de los elegidos. Pero eso no es lo mismo que estar en contra de la libre oferta del Evangelio, como concepto doctrinal particular de cierto sector de los calvinistas. ¿Ok? Para que se entienda. Entonces, asociar el hipercalvinismo con esto es, si es que no se hacen las particularidades, si es que no se particulariza bien y si es que no se define bien de qué se está hablando, es un error. Es un error. Y decir que los hipercalvinistas estaban en contra de la libre oferta del Evangelio es una equivocación. ¿Ok? Ya. Ya. Sobre este comentario respondo lo siguiente. En el dice, se puede afirmar que Dios no tiene amor por el réprobo y se puede negar la doctrina de la libre oferta del Evangelio sin ser hipercalvinista. Ya. Y acá yo pongo una referencia, acá dice, la nota 5 dice, Carson comete aquí una falacia de equivocación. Una cosa es prohibir la evangelización, que es lo que hicieron los hipercalvinistas, y otra cosa es estar en contra de la doctrina de la libre oferta del Evangelio, que enseña sin sentidos como que Dios tiene el deseo sincero de salvar a aquellos que Él mismo determinó no concederles las virtudes que les harían salvos. Evangelismo y libre oferta del Evangelio no son términos sinónimos. Entonces, la asociación que hace Carson con el hipercalvinismo con la libre oferta del Evangelio se basa en una equivocación. No sé si es una equivocación deliberada. Yo asumo buena fe, pero está muy mal lo que dice acá. Sigo leyendo, dice. Carson está en lo correcto al asociar al hipercalvinismo con la prohibición de evangelizar. Entre paréntesis, eso es históricamente el hipercalvinismo. Pero esta prohibición procede de una incorrecta deducción de estas verdades que les llevó a ir contra un mandamiento explícito por parte de Dios y a negar el sentido y propósito a los medios que Dios ha proveído para cumplir sus fines. Es decir, los hipercalvinistas, por causa de una deducción incorrecta de la soberanía de Dios, llegaron a conclusiones erradas. O sea, llegaron a acciones erradas. Por causa de deducciones incorrectas, llegaron a acciones erradas. Ahora, nosotros esto lo podemos ver incluso en la Biblia. Si ustedes se fijan cuando van leyendo la carta a los romanos, Pablo expone su doctrina y luego hace preguntas. Y estas preguntas lo que buscan es atajar deducciones incorrectas. Acá pasa lo mismo. Los hipercalvinistas hicieron deducciones incorrectas que le llevaron a desobedecer mandamientos explícitos, porque hay un mandamiento explícito en la Biblia que Dios le ordena a su iglesia a ir a todas las partes del mundo y hacer discípulos y enseñar todas las cosas. Básicamente hacer evangelización completa, a todos, a cada uno. Es un mandamiento de Dios. ¿Ya? Y yo cito acá Romanos 10, del 10, 14, 15, que lo voy a leer. Habla sobre eh, los medios que Dios utiliza para reunir a su pueblo. Porque es necesario. Y el lenguaje que lo expresa hace que, por lo menos a un nivel eh, de providencia común, son absolutamente necesarios en ese sentido. El versículo dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Se entiende? Entonces, dentro del orden común de cosas que ha establecido Dios en su providencia, del funcionamiento normal, por decirlo de alguna forma, de las cosas, la evangelización es necesaria para reunir al pueblo de Dios, para reunir a sus elegidos. Y los hipercalvinistas, con sus deducciones incorrectas con respecto a la soberanía de Dios y las doctrinas de la elección y la reprobación, establecieron doctrinalmente una práctica que básicamente nos hace desobedecer un mandamiento explícito. ¿Ok? Por eso el hipercalvinismo es peligroso, en cierto sentido.
Pero creer que Dios odia al réprobo no es hipercalvinismo, ¿ok? Y estar en contra de la doctrina de la libre oferta del Evangelio tampoco es ser hipercalvinista, que quede claro. Ya. B. Quienes sostenemos que Dios no ama al réprobo, podemos evangelizar universalmente, porque, en primer lugar, no solo no sabemos quiénes son los elegidos y los réprobos al momento de evangelizar, sino que aun si lo supiéramos, la evangelización universal es un mandamiento por parte de Dios. Obramos por deber, no por resultados. Y acá yo cito 2 Corintios 2, del 15 al 16, que se los voy a leer. 2 Corintios 2, 15, 16. ¿Ya? Y nos dice lo siguiente. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Se entiende? La evangelización produce un doble efecto, que es el de llamar a los elegidos y endurecer a los réprobos. Y en ambas cosas Dios se glorifica a sí mismo. Eso es lo que dice el apóstol, explícitamente. Ahora, eso no tiene mucho sentido si en realidad Dios tiene un deseo sincero de salvar al réprobo, es decir, aquel a quien él mismo no le iba a dar los dones para ser salvo. Es una irracionalidad. Por eso estamos en contra de la libre oferta del Evangelio. No tiene sentido, es irracional. Es achacarle a Dios irracionalidad. Ahora, yo también acá puse una nota, el 6, que nos dice lo siguiente. Vamos a leerla. Dice 6. La frase que quiero calificar es aquella que dice: no solo no sabemos quiénes son los elegidos y los réprobos al momento de evangelizar. Dice lo siguiente: en estricto rigor, epistemológicamente hablando, solo podemos estar seguros de nuestra propia elección. La elección de otros la asumimos por juicio de caridad a la luz de la conciencia y el principio de razón suficiente. Es decir, al observar los frutos de una persona y en virtud del principio de razón suficiente, nuestra conciencia nos dice: esta persona es elegida, esta persona es salva, esta persona es un hermano. ¿Ok? Y nuestra conciencia nos obliga a nosotros a considerar tal proposición como una verdad. ¿Ya? Por supuesto, no lo podemos asegurar en términos finales, pero no es malo, no es bueno ir contra la conciencia y si hay razones suficientes para que la proposición, esta persona es un hermano verdadero en Cristo, sea fundamentada. Nosotros tenemos total deber de aceptar esa proposición como verdadera. ¿Ok? Sin embargo, la reprobación es más difícil de identificar. Entre paréntesis, aunque no imposible en principio, y cito unos versículos: 1 Juan 5, 16, 17 y Filipenses 1, 28. Repito, 1 Juan 5, 16, 17 y Filipenses 1, 28 para que lo revise. Cierro paréntesis. Por lo que no debemos hacer juicios categóricos contra nadie. Si Dios salvó a un Saulo de Tarso, es posible que salve a cualquiera, aunque a nuestro juicio parezca un caso imposible. Por lo tanto, la evangelización se hace aún más relevante y necesaria. ¿Se entiende? Eso es un dato más que nada para... Al evangelizar nosotros no debemos andar tratando de réprobos a todo el mundo, hermano. Porque nosotros no sabemos quiénes son los réprobos en estricto rigor. Si bien a veces los frutos, ciertos frutos particulares pueden llevarnos a pensar que cierta persona en realidad no es un réprobo, tampoco podemos hacer juicios categóricos al respecto. Debemos amar, hermanos, debemos amar primeramente a Dios, por supuesto, su honor y su gloria, pero amando a Dios debemos amar al incrédulo, amar al hermano y de amar al incrédulo y buscar su bien, ¿ok? Buscar que crean, persuadirles a que crean y no lanzar rayos por todos lados, hermanos, por favor. Controlémonos un poco, en especial a los hermanos. Seamos un poco más tolerantes con ellos, por favor.
Seamos un poco más tolerantes y amorosos entre nosotros. C. Para hablar sobre el amor y la ira de Dios en un contexto de evangelismo, no es necesario particularizar a nuestros oyentes incrédulos. Esto es una nota pragmática a la luz de lo que he dicho ahora. Yo no lo puedo decir a una persona que es a un incrédulo, oye, Dios te ama, porque yo no lo sé. De la misma manera, tampoco puedo decirle Dios te odia, porque yo no lo sé. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo estaría hablándole de cosas que yo no sé, que yo desconozco, que yo ignoro. Y como yo ignoro esas cosas, no me puedo arriesgar a mentirle. Sigo leyendo. Tanto para asegurarles que son amados por Dios, como para asegurarles que son odiados por Dios. Podemos exponer estas doctrinas de forma objetiva, es decir, objetivamente hablando, sin particularizar a los sujetos. Podemos utilizar expresiones condicionales de causa y efecto en relación a quienes nos escuchan. Si ustedes siguen en incredulidad, entonces van a ser condenados. Si ustedes abandonan la incredulidad, van a ser salvos. ¿Ok? Pero asegurarles sin conocer el decreto secreto, tanto lo uno como lo otro, incluso sin tener evidencia suficiente como para emitir algún juicio probable basado en el asumido posible, es, en mi opinión personal, mentirles a nuestros oyentes. ¿Ok? Ya, con eso termino esta exposición. Es un poco larga, se me alargó un poco la cosa, sí, es verdad, pido perdón por eso, pero creo que lo largo que es el video tiene mucho de edificante para nuestras almas, hermano. ¿Ok? Me voy para acá, casi 2 horas. Wow. Ok, hermanos, ese fue el mensaje que yo quise entregar, esta es la lección que yo quise entregar. Insisto, hermanos, amémonos más los unos al otro. En primer lugar, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que nuestro amor a Dios nos lleve a obedecerle a Dios, porque queremos complacerlo, porque le amamos. Y amando a Dios por sobre todas las cosas, hermanos, amemos a los hermanos. En primer lugar, porque nuestros hermanos fueron salvados por el Dios que nos salvó, y ese mismo Dios que nos salvó está obrando en ellos. Entonces ellos tienen cosas valiosas que nosotros debemos eh, admirar, en las que nosotros debemos deleitarnos y que nosotros debemos aprovechar unos a otros. Mi hermano tiene algo que entregarme a mí, y yo tengo algo que entregarle a él. Y debemos entregarnos solos a los otros porque nos amamos. Por supuesto, en nuestras relaciones familiares, amémonos, hermanos. Nuestros padres, eh, si tuvimos padres afables y buenos, agradezcamos a Dios y amémosles a nuestros padres. Si nuestros padres fueron complicados y difíciles, roguemos a Dios que sane nuestras heridas y que nos enseñen a amar a nuestros padres, aunque sean difíciles de amar. Si nuestros hermanos han sido buenos hermanos con nosotros, amemos a nuestros hermanos en la carne, buscando su bien. Pero si han sido difíciles, oremos a Dios para que nos ayude a amar a estos hermanos difíciles. Por supuesto, entre esto también oremos para que Dios, si es que nuestra familia no ha sido alcanzada por la salvación, por Jesucristo, oremos a Dios en amor para que Dios les alcance y les enseñe a amar y nuestros seres queridos amen a nuestro Dios. Crean en Jesucristo y creyendo en Jesucristo aprendan lo que es amar y amen a nuestro Dios. A nuestros hijos, si tenemos hijos, no los exasperemos, enseñémosles en disciplina, pero con mucha paciencia, hermano. Amemos a nuestros hijos, incluso a los que son difíciles de amar. Aquellos a los que tenemos que quizás aplicar un poco más de disciplina, pero hagámoslo en amor. Y a aquellos incrédulos, a aquellos con los que nos relacionamos, a aquellos con los que tenemos buena onda, aquellos con los que no tenemos buena onda, a nuestros jefes en los trabajos, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Amémoslos, hermanos, mostrémosles amor,
Mostrémosles que queremos su bien. Seamos muy tolerantes con sus pecados en la medida de lo posible. Hay pecados que los que no hay que ser tolerantes, obviamente. Si el incrédulo llega y me quiere golpear, claro, yo puedo tener una actitud de perdón, pero eso no significa que yo voy a dejar que me golpee, ¿me entiendes? Tengo dos mejillas nomás, no tengo una tercera mejilla. Si los incrédulos mienten contra nosotros, nosotros defendamos el honor de Dios primeramente y defendamos nuestro honor, pero en amor, en amor. Si el incrédulo es peligroso y tiene que ser encarcelado por amor a la sociedad, denunciémoslo. Si es un ladrón, si es un homicida, si es un narcotraficante, por amor a la sociedad, denunciémoslo. Pero aunque nos cueste, oremos para que el amor de Dios aún a ellos los alcance. ¿Ok? Hermanos, yo esto lo digo no porque yo haya aprendido a amar, ni porque mi vida de amor constante, mi caminar con Cristo haya sido perfecta o siempre haya amado como corresponde. Al contrario, yo muchas veces en mi corazón he anidado rencores, he odiado personas, algo que yo lamento con mi corazón. También yo le he fallado a gente. Eh, Mi caminar en Cristo ha tenido momentos en los que no he amado como tengo que amar, en las que he hecho lo incorrecto. Así que yo no le estoy diciendo esto poniendo a mí como el ejemplo a seguir. Yo también estoy caminando, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy eh, aprendiendo a amar y ablandándome también para amar a aquellos a quienes me cuesta amar. Porque a mí también hay gente que me cuesta amar. Pero miremos a aquel que amó perfectamente, a Jesucristo. Él amó perfectamente. Aprendamos de Él, imitémosle a Él. Y que Dios con su Espíritu Santo nos ayude. Eso, hermano. Bueno, dejo este video hasta aquí. Espero en Dios que sea de provecho para ustedes. Espero en Dios que lo bueno de esta lección lo absorban y quede dentro de ustedes, y aquello que no sea de provecho, aquello en donde yo posiblemente me haya equivocado o tenga algún error, ruego a Dios que eso no quede en su mente. Si esto les fue de provecho a ustedes, pueden ir a mi Patreon o también a mi PayPal. El link lo dejo en la descripción eh, para que voluntariamente lo hagan, por supuesto, obvio. No, yo voy a seguir haciendo esto aunque no reciba nada, porque yo amo hacer esto, por decirlo de alguna forma. Ya que estamos hablando del amor, amo hacer esto. Pueden seguirme, nuevamente digo, en mis redes sociales aquí. Me pueden buscar. En la parte de abajo, en la descripción, también está el link a mi grupo de WhatsApp, donde pueden entrar y podemos conversar, dialogar, discutir temas, compartir material, etcétera, 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 etcétera. Perdón. Um, También hay otros links, están los links a mis redes sociales y también está mi link a mis blogs personales, donde pueden leer algunas cosas que les pueden interesar quizá. Eso, hermano, como siempre. Bueno, suscríbanse a mi canal, por favor. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones para cuando esté haciendo nuevos videos. Eh, Seamos buenos vereanos. Comprobemos si todo esto que he dicho acá es así, yendo a la palabra de Dios. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y solideo gloria.